el tema del Tribunal Constitucional. Yo quiero referirme a dos entrevistas. Una fue la entrevista que se le hizo ayer, la entrevista no, porque no llegó a ser entrevistado, a Rigoberto Rosario Guerrero, Rigoberto Antonio Rosario Guerrero. Hay 5 minutos disponibles, como se lo informó la vicepresidenta, para usted presentar su hoja de vida. Es decir, quién soy yo en términos académicos, quién soy yo en términos jurídicos, por qué me interesa ir al Tribunal Constitucional, y hago una exposición en 5 minutos de mi hoja de vida. Y a partir de ahí, entonces vienen las preguntas. Pero Rigoberto, tal y como le expresó la presidenta en esos momentos del Consejo Nacional de la Magistratura, Raquel Peña, la vicepresidenta Raquel Peña, confundió los escenarios. Porque ese no es un escenario para usted ir a producir ataques contra ninguno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, ese no es un escenario para usted ir a atacar a la procuradora, o atacar al presidente de la República, o atacar al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, o atacar al presidente de la Suprema Corte de Justicia por diferencias que usted tenga con ellos. Usted responde a preguntas que le hacen sobre algunos aspectos. Entonces, evidentemente que su participación fue irrespetuosa. Fue irrespetuosa, inadecuada, y él trató algunas cosas que yo comparto. Porque él llamó la atención sobre la judicialización del Consejo, del Tribunal Constitucional. Es decir, que el Tribunal Constitucional tiene que ser un híbrido que en la mayor parte de su formación no estén necesariamente personas que vienen del Poder Judicial, porque entonces se constituye en una instancia más del Poder Judicial. Y no es una garantía entonces de que cosas que se vulneren en el Poder Judicial puedan ser enmendadas en el Tribunal Constitucional. En eso él tiene razón. Y comparto la posición que él tiene sobre la prisión preventiva, pero ya son consideraciones genéricas que no pasan a consideraciones particulares como en la que él quiso incurrir, y evidentemente ni siquiera preguntas le hicieron, porque su participación fue desbordada, fue totalmente irrespetuosa, realmente, desconsiderada. Entonces, quiero sí ponderar la participación de Nancy Rodríguez, que se refirió a los aportes que ha hecho el Tribunal Constitucional precisamente a la defensa de la libertad de expresión en distintos aspectos. Y quiero aprovechar, ya que estoy citando a Nancy, en el minuto que me queda, porque a propósito de la participación aquí del curita, estábamos hablando de Miguel Cruz, la persona que le quitó la vida a Orlando Jorge Mera y que por eso está condenado a 30 años de cárcel. Esa persona llamó al Sol de la Mañana, hizo una serie de planteamientos, y eso ha generado muchos debates sobre si una persona puede o no hacer eso teniendo una condena encima. Bueno, esto está claramente definido. Aquí yo tengo justamente, a propósito de Nancy Rodríguez, el Diccionario de Jurisprudencia Constitucional, glosario conceptual e interpretativo del Tribunal Constitucional Dominicano, que esta ha sido una obra de Nancy Rodríguez que está emulando una obra similar que se hizo en Perú y que fue de la autoría de Domingo García Belaúnde. Entonces, Nancy ha hecho esta obra en la República Dominicana. ¿Qué dice sobre las personas que están privadas de libertad y los derechos? Clasificación de sus derechos fundamentales.
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional comparada clasifica los derechos fundamentales de los internos en 3 grupos. Aquellos derechos suspendidos como consecuencia lógica y directa de la pena interpuesta. Es decir, el primer grupo es que esa persona tiene derechos suspendidos a consecuencia de la pena interpuesta, lo cual justifica constitucional y legalmente para los fines se justifica para los fines de la sanción penal. Dentro de este grupo de derechos encontramos derechos como la libre locomoción y los derechos políticos, como el derecho al voto, los derechos... Entonces, en el segundo grupo están los derechos intocables, los derechos que te corresponden, estando condenado o no, porque son derechos tuyos, del ser humano. Los derechos intocables, conformados por los derechos fundamentales de la persona privada de libertad, que se encuentran intactos, pues aquellos se derivan directamente de la dignidad del ser humano. Son, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho al debido proceso, y por último, se encuentran los derechos restringidos o limitados por la especial sujeción del interno al Estado, y tienen sentido porque con ellos se pretende contribuir al proceso de resocialización del condenado y garantizar la disciplina, seguridad, salubridad en las cárceles. Entonces, después pasa más específicamente al caso de las personas que están condenadas, pero en ningún caso se toca la libertad de expresión. En ningún caso. Y fíjense que estamos hablando de una persona que está alegando un supuesto peligro de un derecho que nunca lo pierde, que es el derecho a la vida. Cambio y fuera.